días mi gente y bienvenidos a otro episodio de El Latin Geek, donde cubrimos lo último en videojuegos, películas y noticias geek. Todos los meses vamos a estar regalando un juego a uno de nuestros suscriptores de YouTube. Así que si ustedes quieren tener el chance de ganarse ese juego, tienen que ir a nuestra página de YouTube y darle a subscribe. Y quédense hasta el final de este episodio, que vamos a anunciar a nuestro nuevo ganador. Y con eso dicho, vamos al grano. Como ya saben, esta semana fue E3 y hubieron muchas cosas anunciadas. Así que esta vez voy a darle a ustedes un resumen de las cosas importantes que pasaron. Vamos a empezar con Microsoft, quien tuvo dos anuncios grandes con la introducción de sus dos nuevas consolas. Empezando con el Xbox One S, un rediseño del Xbox One que va a salir este año. Es 40% más pequeño que el Xbox One original. Puede tener hasta 2 TB en la memoria interna. Puede correr videos y Blu-rays en 4K. Y aunque no puede jugar los juegos en 4K, puede hacer que parezcan 4K. En cuanto al nuevo Project Scorpio, no nos enseñaron la nueva consola, pero sí nos confirmaron muchos detalles sobre el sistema. Y este sistema va a ser una bestia. Va a tener la capacidad de correr juegos, películas y videos en 4K a 60 frames por segundo. Va a poder correr juegos VR, pero aunque todavía no han dicho qué perífero van a usar para hacer el VR. Pero lo más importante es que va a tener un GPU capaz de correr a 6 teraflops. Ahora, ¿qué es un flop? Un flop es una unidad de medida usada en la informática para medir qué tan veloz y qué tan potente es una computadora. Un teraflop equivale a 1 trillón de flops. Y para que tengan una comparación, el PlayStation 4 tiene un GPU que solamente llega a 1.84 teraflops. Y la tarjeta de video más potente en el mercado ahora mismo, que es una Nvidia, qué sé yo, llega a 8.9 teraflops. So, el Xbox Project Scorpio está bien arriba en los teraflops. Project Scorpio va a salir a finales del 2017. Todavía no han dicho específicamente cuándo, ni han dicho el precio de esta bestia. Además de anunciar las dos consolas y enseñar varios juegos exclusivos, Microsoft se enfocó en decirle a la gente de que no van a dejar a nadie atrás. ¿Qué quieren decir con eso? Lo que quieren decir es que todos los periféricos y todos los juegos que funcionan con el Xbox One van a funcionar con el Xbox One S y Project Scorpio. Además, también anunciaron un nuevo programa llamado Xbox Play Anywhere, en el cual cuando uno compra un juego de forma digital, puedes accesar ese juego con todo tu progreso en el Xbox o en la computadora. En contraste, Sony no dio ningún detalle sobre el PlayStation Neo. Es más, de lo único relacionado con hardware que hablaron fue en confirmar que el PlayStation VR va a salir en octubre 13 de este año por el precio de $399. Lo más seguro, eso no incluye el PlayStation Camera. Pero en vez de enfocarse en hardware, se enfocaron de lleno en todos los tremendos juegos que van a salir, con unos cuantos anuncios que se ganaron a la audiencia. Para que vean el tipo de anuncios que hicieron, empezaron la conferencia enseñándonos God of War. Tenemos el retorno de Kratos, y esta vez él está igual de violento que antes y peleando contra las criaturas de la mitología nórdica. Y como si eso no fuese suficiente, después nos enseñaron otros increíbles exclusivos como Days Gone, que se ve increíble. Y el nuevo juego de Hideo Kojima llamado Death Stranding, que se ve bien prometedor y bien raro, pero sabes cómo es Kojima, me tiene pompeado. Y como si no fuese suficiente, también nos enseñaron The Last Guardian. Y al fin nos dieron un release date. Va a salir este año en octubre 25. ¡Al fin! Nintendo, al igual que Sony, no dijo nada sobre su nueva consola, el NX. Y aunque cubrieron varios juegos que van a salir para el 3DS,
como Pokémon Sun and Moon, Monster Hunter Generations y otros más. Y también cubrieron a Pokémon Go. 98% del enfoque fue puramente en el nuevo Legend of Zelda Breath of the Wild. Este juego ha dejado a todo el mundo asombrado con lo ambicioso y hermoso que es. Rompiendo muchas de las tradiciones de los Legend of Zelda recientes, este juego se parece mucho más al Zelda original, dándonos un mundo inmenso y sin decirnos para dónde ir, simplemente dejarnos descubrir el mundo a nuestra manera. Y después de 3 días consecutivos de cobertura, solamente hemos visto hasta el 2% del mundo entero. Así de grande es este juego. Pero después de tentarnos por tanto tiempo, solo sabemos que va a salir en el 2017. ¿Qué pasa, Nintendo? ¿Por qué no tratas así? Pero lo más importante de E3 son los juegos. Ya han anunciado tantos juegos que sería imposible cubrirlos todos en un solo episodio. En vez de eso, aquí les doy mi lista rankeada de los 10 juegos más anticipados de E3. Número 10, Gears of War 4. Número 9, Call of Duty Infinite Warfare. Número 8, Final Fantasy 15. Número 7, Detroit Become Human. Número 6, Battlefield 1. Número 5, Dishonored 2. Número 4, The Last Guardian. Número 3, God of War. Número 2, Days Gone. Número 1, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y esa es mi lista de los 10 juegos más anticipados de este E3. ¿Ustedes tienen una lista diferente? Pues déjennos saber en los comentarios abajo. Pero ahora, después de hablar de tantos juegos, llegamos al momento de anunciar nuestro ganador del giveaway del mes de junio. Nuestro ganador, que se va a llevar una copia de Uncharted 4 a Thief's End, es... Abdiel Romero de Puerto Rico. ¡Felicidades! Y gracias por el apoyo. El juego ya debe estar de camino. Recuerden que todos los meses estamos haciendo este giveaway donde regalamos un juego a uno de nuestros suscriptores de YouTube. Para participar, solamente tienen que ir a nuestra página de Facebook y darle like, y a nuestra página de YouTube y darle a subscribe. Si ya están suscritos, no se preocupen que su nombre siempre va a estar en la lista para la rifa. Y si no lo han hecho todavía, pueden encontrar el link a nuestra página de Facebook en la descripción del video y pueden suscribirse a nuestra página de YouTube aquí. Y ahí se nos acabó el show. ¿Les gustó lo que vieron? ¿No les gustó? Déjenos saber en los comentarios abajo. Y recuerden que a quien no le guste, que se vaya. Hasta la próxima. Si no han visto nuestros previos episodios, aquí tienen 2. Denle a subscribe.